Los libros siempre han sido una fuente de conocimiento y eso es indiscutible, pero hay otras maneras en las que podemos obtener conocimiento de los libros que no son las habituales y esto es lo que te vengo a contar hoy. Si estás intrigado, sigue viendo. Hola de nuevo, o hola si es la primera vez que pasas por aquí. Yo soy Lidia y en este canal hablo de temas de desarrollo personal, fitness, estilo de vida, veganismo y otros temas que van conmigo y que quiero compartir con vosotros. Hoy os traigo un tema algo más místico de lo que os tengo acostumbrados. Y digo místico porque no sé exactamente cómo decirlo. Una técnica de adivinación. Adivinación con libros. Hoy os vengo a hablar de bibliomancia. Y bueno, si no sabes lo que es la bibliomancia, es una técnica milenaria que se lleva practicando desde la antigua Grecia, el Renacimiento, incluso se piensa que los egipcios también la practicaban. Mediante el uso de libros tenemos respuestas a preguntas que nos hagamos. Bien es cierto, la bibliomancia no es como el resto de técnicas de adivinación, ya que las respuestas que obtenemos tienen que ser interpretadas personalmente por cada uno de nosotros. No es que obtengamos una respuesta clara y objetiva al 100%, sino que este tipo de técnica adivinatoria está basada en una interpretación personal de cada uno de nosotros. Es cierto que también se puede hacer de una manera más simple con un único libro, pero sería una respuesta más general y a mí no me ha funcionado del todo. Pero lo que te voy a compartir ahora seguramente sí que te sirva. Pero antes, para un momento, si este vídeo te está resultando interesante, por favor déjame un like que me ayuda muchísimo y nada, te espero. Si aún no estás suscrito, vale, seguimos. Entonces, como te iba diciendo, sí que hay una manera más general de hacerlo, que sería únicamente con un libro, pero a mí me ha resultado más genérico y no me ha dado tan buenos resultados como sí que he tenido con la técnica que te voy a comentar ahora mismo. Para practicar la bibliomancia, lo primero que yo hago siempre es meditar sobre la pregunta que quiero hacer para conectarme, para estar centrada y para poner todo mi foco y toda mi intención en la pregunta a la que quiera obtener una respuesta. Una vez he terminado de meditar y estoy en el estado que necesito, tranquila y centrada en mi pregunta, voy a mi estantería y cojo los 7 libros que de manera intuitiva o que resuenen conmigo. Es muy importante seleccionar los libros que tengan un significado personal para nosotros o que nuestra intuición en ese momento, por lo que sea, nos esté llamando la atención hacia esos libros. Dejaros guiar, confiar en el universo, en el ser superior, en lo que lo queráis llamar, en la energía, pero dejaros guiar y coger los libros que os estén llamando. Cogemos 7 para tener la respuesta completa. Este es el número mágico y es cierto que hay muchísimas técnicas que siempre es el número 7. Entonces, 7, hacerme caso que funciona. Una vez hemos cogido nuestros 7 libros, nos sentamos. Yo vuelvo a hacer unas respiraciones o algo para ponerme de nuevo en mi estado de calma, centrada, y cojo el primer libro, tocando con la palma de mi mano la tapa, te centras y haces tu pregunta al libro. Esperas unos segundos y cuando lo sientes abres el libro y sin mirarlo pones el dedo sobre una de las líneas. Copiaríamos
las frases que vamos obteniendo de cada libro en un cuaderno. Vamos haciendo esto mismo con cada uno de los 7 libros y vamos copiando las frases en un cuaderno, y después con las frases que tenemos nos sentamos tranquilamente a interpretar el mensaje que hemos obtenido de los libros. Sí que es cierto que muchas veces, una vez que tenemos estas frases, a mí me ayuda muchísimo escribir sobre las frases que he obtenido y ir pensando sobre ello. Si por lo que sea las frases en el momento no te dicen nada, no es que no haya funcionado. Dale un par de días y sigue meditando sobre las frases que has obtenido de los libros. Vele dando un tiempo, porque a mí muchas veces en un primer momento era como, esto no me está diciendo exactamente lo que yo quiero, o no me está diciendo nada claro, no lo entiendo con lo que he preguntado. Pero siempre al cabo de unos días, al cabo del tiempo, he dicho, oh, esto estaba relacionado con esto, o ahora sé cómo me llega el enfoque. Porque si sabéis, con estos temas muchas veces la intuición o la guía te llega en el momento exacto en el que te tiene que llegar. Entonces, sobre todo, confiar que os va a llegar la intuición. No penséis que, bueno, estas frases no tienen nada que ver conmigo, no me resuenan. No. Darle un poco de tiempo y seguir pensando sobre ello. A mí, como os he dicho, me ayuda muchísimo escribir sobre las frases que he tenido y también irlas incorporando en mi práctica de meditación. He tenido muy buenos resultados con esta técnica y he tenido respuestas bastante interesantes que he aplicado en mi vida, y por eso me había parecido muy interesante compartirlo con vosotros para que os ayude si estáis buscando respuestas, o si eres curioso y quieres experimentar con la bibliomancia, también puedes hacerlo. Y sea lo que sea para lo que lo utilices, por favor déjame un comentario y cuéntame si te funciona, si no. Además, si conoces a alguien que crees que esto le puede ser útil, compártelo. Y antes de irte de este vídeo, si te ha gustado, házmelo saber. Y bueno, si crees que este contenido es interesante y quieres saber más, te invito a que veas algunos de mis otros vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.